Portugal y su colonización americana. Grupo 23, Metamorfosis. Integrantes: Guzmán Céspedes, María Rosa y Abreu Letirmal. Entre sus antecedentes se denomina Brasil colonial al periodo histórico que abarca desde la llegada de los primeros europeos en 1500, donde comienza el curso de la historia de Brasil, hasta su independencia en 1822. Históricamente se considera a Pedro Cabral como el primer comandante explorador europeo en llegar a las costas noreste de Brasil, aunque es necesario mencionar que el destino del comandante Pedro Cabral era la India, y llegó a las costas de Brasil por accidente, buscando mejores condiciones y vientos más favorables. Exactamente, llegaron a las costas de Brasil el 22 de abril de 1500 con la exclamación diciendo tierra a la vista. A tiempo de la llegada de los portugueses, la población autóctona, que es la población existente en el lugar, podría cifrarse entre 2 y 4 millones. Durante la colonización portuguesa encontramos 4 etapas importantes. La primera etapa se dio durante el año 1500 y 1532. Es el periodo de reconocimiento del terreno. La segunda etapa, durante el año 1532 y 1650, se inició la formación de la red urbana, es decir, sus calles y sus viviendas. El territorio también fue dividido administrativamente en 15 capitanías hereditarias. La tercera etapa se dio durante 1650 y 1720, la recuperación de la independencia política de Portugal, y también se expande la red urbana, principalmente hacia el sur. La cuarta etapa se da en 1720 y 1822, donde se descubre el oro y las piedras preciosas, es decir, se agranda y crece aún más la economía de Brasil. Y también se logra en este año la independencia de Brasil. En el cuadro de abajo podemos observar las fundaciones coloniales que se dieron en sus respectivos años, también las villas y las ciudades, dando un total en 1822 de 227 villas y 12 ciudades. Mencionaremos entre los antecedentes algunas características importantes que influyeron en su arquitectura. Tenemos el estilo del Renacimiento tardío manierista de gran regularidad, solidez y austeridad. Este estilo también es considerado el estilo de piso, que se caracteriza por la fachada estética compuesta de figuras geométricas básicas y frontones. También la decoración es escasa y se limita a los portales, aunque los interiores son ricos en altares, en pinturas y azulejos. Podemos ver también que durante el siglo XVII el barroco, que fue otro estilo, fue considerado como el alma de Brasil. Este estilo se caracteriza por una ornamentación dramática, dinámica y superabundante en las fachadas como en los interiores, con el fin de alcanzar efectos teatrales, y su influencia continuó. Durante el primer siglo de la colonización, la arquitectura se desarrolla básicamente en torno a las fortificaciones militares, con el fin de defender el territorio de otras potencias europeas. La religión también fue una fuerza dominante, ya que estuvo vinculada al Estado, y también ambas impulsaron la colonización. En esta etapa casi todo el lujo fue para las iglesias y los conventos, y a partir del siglo XVII bajó la influencia barroca. En las construcciones podemos ver que fueron trazadas por cualquier persona que tuviera la capacidad de dibujo y organización de espacio, esto durante el siglo XV y XVI. Y también las construcciones ya fueron efectivas de los edificios principales, que ya dependían de un maestro que estaba capacitado. Pero durante el siglo XVII y XVIII ya existieron los ingenieros y los arquitectos que desarrollaron el urbanismo y también otras obras importantes. A continuación veremos los estilos arquitectónicos del periodo de la colonización de Brasil. El estilo renacentista se dio durante el siglo XV y siglo XVI. Podemos mencionar algunas características de su lenguaje arquitectónico, que son los órdenes clásicos, como podemos ver las columnas en la imagen de arriba,
también el arco de medio punto, como está en la imagen de arriba, la bóveda del cañón y la cúpula de media naranja y la concepción espacial del edificio de las perspectivas. Tenemos también dos grandes momentos durante el tiempo de este estilo. Es el Quattrocento, que es la primera fase del Renacimiento. Es una fase que se caracteriza por la claridad y sencillez estructural, por una decoración detallada y de pequeño tamaño. También tenemos el Quinquecento, que se caracteriza por el renacer de la antigüedad. Busca la armonía, el orden, la proporción también, pero su arquitectura es una época que se torna más grandiosa y más monumental. Entre algunas obras tenemos la cúpula de la Catedral de Santa María en el Quattrocento y la Basílica de San Pedro en el Cinquecento. También existe otro estilo que se dio, que es el estilo del manierismo ya mencionado antes, que solo se da durante el siglo XVI. En ella se pierde la claridad de la composición, la fachada se subdivide, se busca la agudeza y la sorpresa, y también se multiplicaron los elementos arquitectónicos. El estilo del barroco surgió durante mayor tiempo en la colonización de Brasil. Se dio durante el siglo XVI, XVII y XVIII. En la arquitectura se adoptan las líneas curvas en vez de las rectas y predominan los elementos decorativos sobre los constructivos. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas compuestas de motivos que se entrelazaban unos con otros. También la arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos artísticos, teatrales y exuberantes, que se dio también durante esta época. También se da el uso de columnas griegas, romanas y salomónicas. Aquí podemos ver la iglesia de Nuestra Señora de Rosario. También podemos ver su interior y también las plantas, como ejemplo del estilo barroco. Otros ejemplos en cuanto al estilo del barroco, tenemos la Catedral del Salvador de Brasil, que tiene 3 altares, también está constituida con mampostería de piedra revestida de mármol, tiene una nave central y capillas laterales y un crucero. Esta iglesia es monumental, es lo único que existe del antiguo conjunto jesuita. Podemos ver también en las imágenes el interior de ella y su diseño. Otro ejemplo es la iglesia y convento de San Francisco. Esta iglesia tiene una planta inusual entre los edificios franciscanos del noreste de Brasil, ya que tiene 3 naves, mientras que en el diseño más común tiene una sola nave. La fachada, que da una gran plaza donde hay una cruz, tiene una influencia manierista en 2 torres laterales relativamente sencillas y un volumen central más decorado, especialmente en el frontón. La iglesia es especialmente preciosa por su exuberante decoración interior. Todas sus superficies interiores, muros, columnas y techos y capillas están cubiertas con intrincados tallados y dorados, con remates frisos, arcos y también figuras de ángeles y pájaros. Es considerada como una de las expresiones más significativas del barroco en Brasil. Podemos ver en la imagen de abajo su interior de ella. Otro ejemplo es la iglesia de Nuestro Señor de Bupim. Esta iglesia llama mucho la atención debido a sus dimensiones y también la posición donde se ubica, ya que está construida en una columna. Posee 3 torres laterales y también es el mayor centro de la fe católica en Brasil, Bahía. La arquitectura del siglo XVI. También veremos parte de su urbanismo a sus inicios. Para entonces Brasil era llamada la Tierra de Santa Cruz. Estaba dividida en capitanías. Estas fueron las primeras divisiones territoriales de Brasil. Poseían grandes dimensiones de sentido este a oeste. Estas capitanías eran hereditarias y en total fueron 15 que se desarrollaron o se crearon durante este siglo. En su arquitectura es necesario mencionar que era simple y utilitaria, es decir, que las construcciones solamente eran por el momento,
ya que en este siglo comenzó la explotación de sus recursos naturales. También los grandes propietarios de las tierras, que eran los colonizadores, solamente ellos vivían en sus haciendas y casas urbanas. Su urbanismo eran ciudades reales fundadas por motivaciones políticas y con base en proyectos de técnicos, también de ingenieros militares o agrimensores. Implantaban una red urbana por el lugar y por el sistema de defensa. La arquitectura del siglo XVII y su urbanismo. Podemos ver que el sistema de capitanías hereditarias fracasó y se implementó otro sistema para dividir a Brasil, el cual se dividió en dos estados, el estado de Maranhão y el estado de Brasil, como podemos observar en las imágenes. Al saber que creció su urbanismo, creció sus ciudades, se buscó una mayor suficiencia urbanística y militar. Entonces la corona portuguesa procedió a la reestructuración de las plazas de fronteras peninsulares y ultramarinas, y la enseñanza del urbanismo y la ingeniería militar se organizó en torno a las aulas de fortificación. Esto llegó a facilitar la formación de técnicos con capacidad de actuar en trabajos de cartografía, obras públicas, en la configuración de espacios urbanos, y también facilitó a la arquitectura. Podemos ver en las imágenes de abajo su malla urbana o su red urbana y también una obra arquitectónica de ella. La arquitectura del siglo XVIII y su urbanismo. Tras la disolución de las primeras divisiones de Brasil, comenzó el Imperio Brasileño, que fue instaurado al final de la Guerra de la Independencia, que separó al Reino Unido del Brasil del Reino Unido de Portugal. Como podemos ver en las imágenes, la disolución de todas ellas. En su urbanismo comenzó la estructuración del espacio urbano, en el cual se implementaron mallas ortogonales que caracterizan la mayor parte de los asentamientos durante este siglo. Se cree que la ciudad era un nuevo paisaje natural. La vida urbana representaba valores de orden, modernización y sofisticación. Tipología de la arquitectura en Brasil de los siglos XVI, XVII y XVIII. Tenemos la arquitectura religiosa, la arquitectura civil y la arquitectura militar. Religiosa del siglo XVI. Características del manierismo y de pie de estilo. Estos fueron los primeros templos que surgieron en el Renacimiento tardío o manierista portugués, conocidos como el estilo de piso. Se caracteriza por una fachada estética compuesta de figuras geométricas básicas, frontones, cierres, las ventanas y las paredes de la Castilla, marcada por el contraste de las superficies de piedra y el carácter blanco de dos dimensiones, como podemos ver en las imágenes que nos muestra en el lado derecho, que sería la iglesia de San Cosme y la iglesia de San Damián de Igaraçu. Tenían las plantas rectangular con una o tres naves. Las ventanas eran súper sencillas, de una fachada rectangular o cuadrada rematada por un frontón triangular. Arquitectura religiosa del siglo XVI y XVII. Características del barroco y rococó. En el barroco se utilizan los motivos derivados de la arquitectura clásica, pero los que combinan tratando de crear efectos ilusionistas y escénicos en fachadas y interiores. En Brasil colonial, el barroco arquitectónico llegó tarde.
lo que se refleja en la tardía adopción del estilo en la propia metrópoli. Las curvas u ondulaciones en fachadas y plantas eran muy raras. El barroco se dio durante el siglo XVI, XVII y XVIII. En la arquitectura se adoptan líneas en vez de las rectas, predominan los elementos decorativos y sobre todo los constructivos. El uso de cornisas, columnas griegas, romanas y salomónicas, plantas circulares, elípticas y mixtilíneas, naves amplias. El rococó se dio durante el siglo XVIII. En la arquitectura se mantuvo el uso de adornos, pero se incluían volutas de formas de hojas de acanto, curvas, oros en tonalidades claras. Se convirtió en un estilo más elegante y complejo. Costera rococó, como su nombre bien lo dice, estaban en la costa. Se caracteriza por el uso de los motivos específicos, a menudo asimétricos. Entre ellas se destacan las rocallas, motivos abstractos y ahuecados. El rococó muestra más elegancia y ligereza que los grandes tallados del barroco. Por ejemplo, tenemos aquí la iglesia de Nosso Senhor de Bonfim y la iglesia del Carmen. Tenemos la importancia de la talla en la pintura. Como podemos ver en las imágenes, este estilo se caracteriza por los retablos formados por los arcos concéntricos de carga y escultóricas con motivos vegetales y los ángeles a menudo apoyados por las columnas salomónicas. El elevador no se limitaba a los retablos, pero a menudo iban cubriendo todas las superficies de las iglesias y capillas y pueden ser requisidas por pinturas y azulejos. Por ejemplo, tenemos aquí el interior del convento de Benedictino de São Bento de Río de Janeiro y el interior de la iglesia de la Tercera Orden de San Francisco de la Penitencia en Río. Era la arquitectura civil en el siglo XVII. Eran residencias, molinos, palacios de gobierno colonial. También se llevaron a cabo las técnicas del barro, a menudo con techos de paja. Con el progreso de la colonización y el establecimiento de una estructura urbana básica. Ahora también se utiliza la mampostería de adobe y piedra con costillas de madera y techo de teja, como por ejemplo aquí vemos la casa Fort García de Ávila en Bahía. La arquitectura militar del siglo XVI, XVII y XVIII. Durante la conquista portuguesa, la corona lusitana demostró decenas de fortificaciones en puntos estratégicos del litoral y del interior, como empaliciadas, fuertes, fortalezas, reductos o bacterias. Esto con el fin de entender el territorio de nuestra potencia europea. La mayoría de las construcciones estaban hechas de materiales perecederos como madera, tierra batida y arena, y no sobrevivieron a las batallas ni al paso del tiempo. Sin embargo, fueron decisivas para la seguridad de la población portuguesa. Por ejemplo, vemos aquí el dibujo de José Antonio, era un perfil, y su perfil y la planta fuerte, tomar. Aspectos de la colonización portuguesa. Aquí vamos a hablar más que todo de lo social, lo económico, cultural
y religioso. En lo social, como se vino dando en la mayoría de los países americanos, empezamos obviamente con la jerarquía de los españoles, criollos, mestizos, mulatos, zambos, indios y negros. Los españoles eran los virreyes, gobernadores, presidentes y oidores de las audiencias. Los obispos también estaban aquí. Los criollos eran los encomenderos y hacendados, con acceso a cargo en los cabildos. Los mestizos, mulatos y zambos eran los peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles. Los indios eran los encomendados a españoles y criollos. Los negros, ellos sí eran los esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. En lo económico, aquí vamos a hablar en cuál era qué era el auge en ese tiempo. En el Palo de Brasil, en 1500 a 1534, se extraía un apreciado tinte rojo. Hasta en 1679 ya se vino lo que era la caña de azúcar. Era un sistema de población monocultural y latifundios de oro. Luego, en el siglo XVI y XVII, el oro y los diamantes ayudó a construir muchas ciudades históricas de Minas Gerais. En lo cultural, la brasilera fue un mestizaje. Las raíces indígenas, europeas, asiáticas y africanas, entre otras más, se reflejan no solo en la cultura, sino también en las costumbres de los brasileños. La cocina, la música, la artesanía, la arquitectura, las fiestas populares, que confieren al país esa identidad multicultural. Por ejemplo, en el idioma, pese a su gran extensión territorial, se le habla el mismo idioma en todas las regiones brasileñas. El portugués es la quinta lengua más hablada y la tercera entre los occidentales después del inglés y el español. Luego tenemos la gastronomía. Es una combinación del pueblo que dio lugar a hábitos alimenticios completamente distintos. Entre ellos está el plato típico brasileño, que está la feijoada, como lo podemos ver en la parte derecha. La feijoada, el acarajé, también está el tatu de beijao, pancito con queso, arroz con frijoles, etc. En la danza brasileña tiene orígenes de diversos y recibe influencia de otros países, principalmente africanas, moriscas, europeas e indígenas. Son diferentes cada región del país, como la samba, el tango brasileño, el sazado, el frevo y gafieira. En el arte, las artes escénicas incluyen algunas expresiones artísticas más populares del país, por ejemplo, el teatro, el circo y la danza. La literatura brasileña está marcada por los estilos y tendencias que reflejan la realidad del país en diferentes épocas. El Estado absolutista se vincula estrechamente a la Iglesia Católica y ambas instituciones impulsan la colonización. Se instalan diversas órdenes: los franciscanos, benedictinos, dominicanos, carmelitas y los demás destacados. Son los jesuitas. Los jesuitas poseen el ingenio azucarero en base al trabajo del esclavo,
con iguales brutalidades que otros y llegan hasta organizar su propio tráfico negro. Muchas gracias.